Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a El Criticón. Vamos por la toma 30 casi. Hoy es un día frío. Cubitos caen. ¿Y qué pasa? Claro, se me traba la lengua, los dedos me quedan duros, los pensamientos están congelados. Pero ¿qué pasa? Vamos con un artista que nos va a poner la sangre bien hirviendo. Y me estoy refiriendo, no se lo voy a decir ya. Los que vieron la miniatura saben de qué se trata, pero los que no la vieron, una intriga no viene mal, ¿eh? Les doy 2 segunditos para que adivinen. 1, 2, sí, adivinaron. Me estoy refiriendo al gran Abel Pintos. Ese músico, cantante, compositor, productor musical que nació en la ciudad de Bahía Blanca un 11 de mayo de 1984 y gracias a ese empujón que le dio en la vida el amigo, el gran Raúl Lavie, y le dijo: pibe, lo que escuché es maravilloso, yo te voy a ayudar, y lo ayudó, y Abel, después de 20 y pico de años, llegó a producir este último disco que es una maravilla. Acá les dejo la descripción de la biografía de él para que puedan leerlo. Ustedes pueden poner pausa, verlo, y a la vez acá les voy a dejar una tarjetita con la lista de reproducción de Abel para que puedan elegir las canciones para ir escuchando una y otra. Así van disfrutando al artista. Bien, el tema de hoy que voy a analizar se llama El amor en mi vida. Realmente un álbum que me enloqueció porque tiene una canción más linda que la otra. Hoy nos toca esta, después vamos a analizar las otras. Y antes de ponernos a escuchar la canción, les pido, pónganse auriculares, porque las cosas que les voy a detallar, si no tienen auriculares, no creo que puedan llegar a percibirlas. Y les digo antes de comenzar la canción de qué se trata. El comienzo, el arreglador utiliza unos sonidos de teclado que son envolventes. Es maravilloso. Y me hizo acordar a la vieja película Carrozas de Fuego, ese comienzo con las teclas, que es una cosa majestuosa, y creo que esa cosa épica y majestuosa tiene que ver, está relacionada con ese mar que sucede en el video. Mírenlo, no les voy a adelantar mucho más, y a lo largo del video les voy a ir marcando cositas para que presten atención, siempre la oreja afinada ahí, potente, para ir descubriendo cosas. Así que vamos, no esperemos más, vamos a la canción. Esto es lo que le decía. Cuando te veo dormir, me empiezo a preguntar ¿cómo esperaste por mí? Y yo corriendo a donde quería llegar. Ahora empiezan las guitarras a los costados. Todos los días serán el cielo de la noche en que te conocí, donde una estrella fugaz abrió el camino que decidimos seguir. Solo pensar en los dos. Este redoblante, ese es el redoblante normal. Y este otro es tremendo. Escúchenlo. Corazón, día a día eres tú. Escuchen los violines ahora, El amor en mi vida. Fuimos un caos total, sembrando juntos luces en la oscuridad. Escuchen los sonidos detrás. Hasta llegar a estar más allá del bien y del mal. Solo pensar en los dos me vuelvo a emocionar. Las voces. Navegué y naufragué sin saber lo que buscaba. De mí mismo me salvó el amor que me guardabas. Y es por ti que ya no voy como un barco a la deriva. Corazón,
fondo teclados. Eres tú, el amor, la pasión, la razón de ponerme de pie ante fantasmas y miedos que quieren volver. La respuesta a todas Esas marcaciones, las preguntas después que les voy a no mencionar en video. poderme hacer. Navegué y naufragué sin saber. Fíjese esto ahora. Ahora, lo que buscaba. De mí mismo me salvó el amor que me guardabas. Y es por ti que ya no voy como un barco a la deriva. Sí. Corazón, día a día eres tú. Ahí viene el amor en mi vida de vuelta. El amor en mi vida. Y sí, es una hermosura. Como dicen ahí, corten, sí. Es hermoso, realmente. Qué divina canción, qué hermosa producción. Realmente los aplaudo. Y ahora voy a pasar a comentarles cuál fue mi impresión con respecto a este tema. Cuando lo escucho, yo al comienzo les dije el asunto de los teclados de fondo y decía, wow, qué superposición de armonías que había, y me generaba como una confusión en la parte que oía, pero no es confusión. Está representando esa turbulencia, ese mar, esa desazón, ese desconcierto que siente Abel en la letra, hasta que cuando él dice que el amor en su vida, cuando llega la palabra el amor en mi vida, se corta todos esos teclados que tiene de tensión, ¿no? Que es una tensión que ustedes lo van a ir escuchando constantemente, y aparecen los violines y se libera toda la cosa sonora. Y claro, los violines es la limpieza, el amor en su vida, que lo rescata, y que él siempre está rescatando el amor como elemento esencial para la vida. Luego vuelve otra vez en la segunda parte, los teclados a full haciendo la base esa de tensión, y él nuevamente en la segunda parte dice el amor en mi vida, y vuelven los violines. Presten atención a eso porque es muy lindo esa diferencia entre una parte sonora de todo el tema cuando resuelve. Presten atención, que creo que les va a gustar y mucho. Otra cosa que destaqué son los redoblantes. El redoblante de la estrofa es un tambor normal, hermoso, bien ecualizado, pero cuando entra la parte del estribillo es como si agarrasen un palo de béisbol y lo pegan encima de una mesa. Es de hermoso ese sonido, es un sonido trabajado, procesado, y bárbaro. El baterista la tiene clarísima, porque es cambiar estados sonoros que te genera también estados de ánimo, ¿no? Porque te golpea, el estribillo también levanta muchísimo, más todo lo que son los teclados, y el golpe de redoblante cambia la historia del estribillo. Con respecto al video, quiero destacar algo que me gustó mucho. Hay dos partes donde el video apoya cosas sonoras. Yo lo mencioné en ese momento. En uno hace tum, 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 ¿no es cierto? La imagen está por golpes, ¿no? Y también acentúa lo que uno está escuchando. Y después, en una parte donde es una especie de glissando, hace, ¿no es cierto?, antes de entrar en el estribillo nuevamente, y el video hace un zoom in, ¿no es cierto?, se acerca así, y se abre, que potencia lo que estamos escuchando en el audio. Eso, maravilla, logrado, más allá de todo lo que es la producción visual de ese perdido en el mar, con esa desazón. Hermoso, un temazo que cuanto más lo escucho, más me encanta. Lógicamente, creo que no lo mencioné, pero en los sonidos de teclado hay siempre un órgano, que es un sonido muy agudo del órgano, los armónicos que tiene, que está sumado a toda esa cantidad de chapas, como lo llamamos los músicos, de teclas, encima de esto. Es una línea que tiene, porque escuché otros temas que también tienen esa línea de arreglo. Está bárbaro, porque son personalidades que tiene cada disco, cada producción, para hacer una unidad dentro de toda la producción que uno hace, ¿no? Bien, antes de terminar, les quiero regalar, ¿se dice regalar? No sé. Dije, bueno,
voy a agarrar la guitarra y les voy a pasar para las personas aquellos que les gusta tocar la viola y pueden cantar la canción, sobre todo el estribillo, que es lo más largo que tiene, que uno se enloquece y se entusiasma. Voy a agarrar la viola y les paso los acordes, se los voy a ir cantando mientras lo vamos pasando la música. Y bueno, maestro, cuando guste, usted largue la música y vamos nomás. Ahora viene el Do, Sol, La menor, Mi menor, Fa mayor, Do mayor, Re menor, Sol, Do, Sol, La menor, Mi menor, Fa mayor, Do, Sol. Y ahora viene el Fa, Do. Y ahora terminamos con el Sol. Ese Sol que Abel nos regala con esa voz increíble que tiene, que no me canso de disfrutarlo y disfrutarlo y disfrutarlo, porque es un dotado que nos regala cada canción, cada vez que se presenta o que escuchamos un álbum. Bueno, realmente, si les ha gustado esto que les comenté, dennos un like, suscríbanse y denle a la campanita a esta cling. Y cuando le den a la campanita, fíjense de tildar todos. Y así van a recibir todas las canciones que nosotros vayamos subiendo y que ustedes pueden ir disfrutando realmente como seguidores de este canal. Les mando un abrazo muy grande y gracias por habernos elegido. Chao.